6:36 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos iniciar la jornada de entrevistas y de debates para hablar de un tema que debiera ser materia de preocupación en el Ecuador. Mientras, como señalábamos, por un lado, se ponen trabas cortapisas para la explotación legal de la minería. Simplemente el tema de la minería ilegal sigue como si aquí no ocurriera nada. Por ello, se ha investigado periodísticamente y se da cuenta, esto se publica de manera exclusiva en Primicias, respecto de la reactivación de la minería ilegal en La Merced, Buenos Aires, en el norte de la provincia de Imbabura. La bienvenida a nuestros invitados, el periodista Franklin Soria y el periodista Arturo Torres del portal Código Video. Vamos a empezar con Franklin. Bueno, ¿cómo mira esta reactivación de la explotación minera ilegal en La Merced, Buenos Aires, que fue materia del desalojo? Hubo semanas de acciones de Fuerzas Armadas y la policía en el pasado reciente y resulta que al parecer se han vuelto a instalar. ¿Qué ha pasado con esta situación, Franklin? Muy buen día. Muy buenos días, estimado Miguel. Un honor estar con usted. Agradezco la presencia y la atención de la audiencia. Usted lo ha señalado, sin embargo, la reactivación de la minería ilegal podríamos clasificarla más bien como una escalada de la minería ilegal. En el Ecuador, durante estos meses, estos años, la minería ilegal ha tenido varias expresiones, presencia en territorio y seguramente va a tener candidatos incluso que puedan ganar elecciones en los GAT parroquiales y cantonales. ¿Por qué acontece esto? Y la razón es profunda y hay que señalarla. Esto acontece porque, como en el caso de Buenos Aires y otros casos, quienes cayeron, quienes fueron presos, quienes fueron aprehendidos, fueron los de Poncho. No se ha juzgado, no se ha sentenciado, no se ha fiscalizado las riquezas mal habidas, los funcionarios que por acción u omisión permitieron aquella vergonzosa expresión de lo que fue la minería ilegal en Buenos Aires en el 2018 y que transitaba durante casi un año todo un convoy de mineral perteneciente a los ecuatorianos, porque quien comete minería ilegal nos roba a todos los ecuatorianos, hasta Portobelo, hasta Camilo Ponce Enríquez. Entonces, la causa es que se premió con impunidad a la minería ilegal. Bienvenido a Arturo Torres del portal digital Código Video. Leíamos con detenimiento este reportaje en Primicias respecto de la reactivación de la minería ilegal en La Merced, Buenos Aires, al norte de Imbabura. ¿Qué se ha encontrado luego de esas acciones que bien recordaba Franklin Soria, cuando se desalojó con grandes operativos de Fuerzas Armadas y Policía, y ahora vuelven por lo mismo en la misma zona? Arturo, buen día. Buen día, Miguel, buen día, Franklin, y a toda la audiencia de Radio Democracia. Bueno, lo que estamos viendo básicamente es una expresión más de un fenómeno que está permeando todo el país, diferentes áreas donde la minería ilegal siempre está ganando terreno ante un Estado que siempre está desbordado por estas actividades, porque Buenos Aires, digamos que es ahora mismo el foco de atención por todo lo que ha venido ocurriendo más o menos desde el año 2016, 2017, cuando empezaron a entrar estos mineros ilegales, luego de que aceleradamente empiezan a tomar, porque ellos siguen las zonas donde también ya se entregan concesiones. Entonces, este es un área concesionada a Janrin y evidentemente ya conocen, ellos tienen acceso. Esto es otro dato importante, Miguel. Estos mineros ilegales se articulan y tienen un apoyo directo de funcionarios
que del Estado les proporciona información, ¿no es cierto? Y ellos acceden a datos, inmediatamente se articulan en cooperativas, en asociaciones, que básicamente se aprovechan de la necesidad de otros mineros que están tratando de encontrar empleo, por así decirlo, un empleo en este caso ilegal, y lo que hacen es sobre concesiones donde saben, por cierto, que existe el mineral. Entonces ellos ya se articulan y van directamente a buscar sobre un terreno cierto este tipo de actividades. Entonces, para mí lo importante en este caso, Miguel, es que nuevamente pone en escena una actividad que está acabando desde diferentes frentes a la naturaleza, acaba con recursos que pueden ser utilizados en áreas legalmente concesionadas, a empresas que pueden hacerlo de la vía legal. Los ilegales están devorando todas estas actividades y el trasfondo es que hay una señal negativa para quienes quieren invertir y quienes quieren hacer una minería responsable, más allá del debate sobre áreas que son, por ejemplo, sensibles, ¿no es cierto?, y que tienen que ser cuidadas. Entonces tenemos varios frentes abiertos, tanto en la frontera con Colombia, en la Amazonía, ya vimos lo que pasó en Napo, en el sur. Franklin conoce mucho más que yo este tema, pero creo que lo que estamos presenciando, Miguel, es nuevamente un problema que tiene que ver con mucha corrupción también de funcionarios del Estado que proporcionan información a estos mineros evidentemente por un sistema de corrupción y articuladas otras organizaciones que además lucran permanentemente de este tipo de prácticas, incluidos funcionarios de la policía, de nuevo, del ejército, porque no olvidemos que lo que ha pasado después del 2019, cuando se hizo esta gran incursión y se desalojó a cerca de 7,000 o 8,000 mineros ilegales que salieron, por cierto, antes de que llegue el operativo, ¿no es cierto? Ya sabían que iban a llegar los militares y los policías a desalojarlos. Básicamente ya había alrededor de la zona sitios donde se llevaba el material, empresas que estaban dedicadas a eso. Hay también personas de otros países vinculadas a esto, no solamente estos mineros que llegan, digamos, de diferentes países por tratar de explotar, los mineros que llegan al terreno y sacan el material, sino quienes financian estas grandes actividades. Son grupos importantes, ¿no es cierto?, que están vinculados y relacionados con el narcotráfico también, porque la minería es una vía que expresa también, es mucho más fácil lavar dinero a través del oro. El oro, como vemos en las ciudades, también han proliferado las joyerías. ¿De dónde viene todo ese oro, Miguel? Hay una supervisión de toda la cadena como para controlar. Entonces vemos nuevamente un Estado desbordado por una actividad que, como decía al inicio, está perforando diferentes zonas del país, dañándolas sin un control adecuado, sin un manejo ambiental adecuado, que sí lo pueden hacer las empresas que logran las concesiones, pero frente a este panorama, evidentemente lo único que hace es desalentar este tipo de actividades lícitas. Arturo, ¿y quiénes son los que vuelven a la carga con esta minería ilegal? Bueno, como veíamos, yo recuerdo que cuando ocurrió el fenómeno anterior, habían varios grupos también, por ejemplo, vinculados al Frente Oliver Sinisterra, que daban seguridad. Ven, donde hay mucha capacidad de generar dinero a través de, como decía, el dinero que proviene de fuentes ilícitas como el narcotráfico, se lava en la compra o en la explotación de oro. Entonces, en este caso, estos grupos delincuenciales o estos grupos armados, había también grupos de venezolanos, grupos de colombianos que llegaron inicialmente a la zona de Buenos Aires. De esto nos podrá dar más datos específicos Franklin, pero de lo que se veía en el patrón anterior, esta disputa por dar seguridad y extorsionar a los mineros que
tienen que pagar por sacar el oro, ¿no es cierto? Esta mordida que les exigen estos grupos que dan seguridad y se apropian, porque este es un terreno y es un reino de nadie donde no hay Dios ni ley, ¿no es cierto? Porque son unas zonas controladas absolutamente por estos grupos vinculados al crimen organizado y a otras y a otras organizaciones que están detrás y financian todas estas actividades. Básicamente, Miguel, ahora los lobos son los que han cobrado mucho protagonismo, porque no olvidemos que la banda de los lobos no solamente está dedicada a el tema que ahora se manifiesta como cobrar vacunas por la actividad minera ilegal. Ellos también están metidos en la pesca, Miguel. Ellos también están incursionando en otras zonas y en otras áreas económicas para poder blanquear, por así decir, este dinero ilícito y participar en diferentes actividades. Entonces no se está enfrentando a una banda convencional. Los lobos han tomado poder y están incursionando en diferentes actividades para lavar el dinero que proviene a su vez del narcotráfico. Entonces, el narcotráfico a la vez se vuelve como el origen y hay un círculo, ¿no es cierto?, que se articula, un círculo empresarial, por así decirlo, que está moviéndose a diferente nivel, y esta banda de los lobos tiene muchísima presencia en distintas provincias y en distintas actividades. Ese es, digamos, el panorama, y es complejo porque el Estado nuevamente ha sido desbordado, porque cuando una zona está concesionada a una minera, a Hanrin, que tiene que es una representante de una empresa transnacional, vemos que una vez más el Estado está cediendo la potestad a que el crimen organizado tome control del territorio y maneje las actividades, cobre coimas, relegue y la fuerza pública sea completamente un actor silencioso, porque está también desbordado. Y esto es lo preocupante, Miguel, una vez más. O sea, vimos el fenómeno de las cárceles, el Estado desbordado. Ahora vemos el tema de la minería, el Estado desbordado. En un país que relativamente es pequeño, sin embargo, esta acumulación de problemas delictivos está mostrándonos en toda magnitud un fenómeno creciente y cambiante de las dinámicas criminales que vienen además conectadas con transnacionales del delito, como el caso del narcotráfico. Franklin Soria, como relataba Arturo Torres, ¿qué pasa en quienes explotan ilegalmente? No solo que hacen un daño al medio ambiente, sin licencias ambientales, ¿y qué pasa con la minería legal? Ese contraste en la misma zona como Hanrin Ecuadorian Exploration, que obtuvo en noviembre del 2017 la concesión en un área de 23,000 hectáreas en Imbabura. Muy buenos días, estimado Arturo. Qué gusto, perdón, por este intermedio saludarte. Arturo ha señalado el escenario que atraviesa el estado del Estado ecuatoriano desbordado. Habría que complementar, siendo como es, y hay que reconocerlo, un Estado obeso en burócratas, que a más de eso esté desbordado, es decir, que haya funcionarios que no cumplan con sus obligaciones, control, fiscalización, investigación de la riqueza que generó la minería ilegal, en el caso de Buenos Aires, al menos, exigencia de remediación del pasivo ambiental que dejó la minería ilegal en Buenos Aires, cuyos líderes de la minería ilegal van a ser candidatos no solo en la zona, sino en otros lados, demuestra que la premisa que hemos señalado, el origen, la madre de la minería ilegal es la corrupción presente en las entidades de control minero en el Ecuador, en ENAMI, en el Viceministerio de Minas y en las coordinaciones zonales. Por supuesto, sin generalizar, pero es un fenómeno que hay que reconocerlo y hay que reproducirlo. Esta semana se han escuchado escandalosas, o estas semanas, denuncias contra el titular del Ministerio de Minas, y me parece que
En la comparecencia que hará hoy en la Asamblea deberán ser despejadas aquellas terribles acusaciones de quienes lo denuncian. Sin embargo, hay más. Por ejemplo, en la provincia de La Suay, en menos de 6 meses, se ha cambiado de coordinador zonal bajo una modalidad bastante importante. Todos han sido encargados. Se han cambiado 10 coordinadores zonales. ¿Por qué y para qué? ¿Quién puede explicar esto? 6 meses, 10 coordinadores zonales. Súmese a esto el hecho bochornoso de que se intentó por parte de alguna autoridad central delegar a una funcionaria registradora minera precisamente del norte, llevarla hasta Suay para que haga una gestión. El registrador minero de la Suay, con suspicacia en el tema, no deja el cuaderno en el que pretendían inscribir aquella resolución. Va la funcionaria con notario, no lo puede hacer, vuelve el funcionario titular con policía a certificar que no pasó, que no lo hicieron. Entonces, ¿por qué está aconteciendo esto? Y hay otros casos, además, como bien lo ha recordado de manera generosa y detallada Arturo. ¿Qué pasó con la maquinaria que fue retenida en Yutsupino? Nosotros, desde nuestro portal, hemos señalado de manera lúdica, de manera atractiva, que bien se podría coronar un campeón de la minería ilegal en el Ecuador, llevando a la delantera cantones como Camilo Ponce Enríquez, la propia Zaruma, que no ha dejado de reportar explosiones a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho por parte del gobierno por remediar este patrimonio cultural. Macará. Nosotros tenemos pleno conocimiento de que la minería ilegal aumenta y lo va a seguir haciendo porque es un fenómeno y un acontecer impulsado, como lo ha señalado Arturo, desde ciertos funcionarios. ¿Qué hacer ante aquello? Pues Fiscalía debe tomar cartas en el asunto, debe investigarse por enriquecimiento ilícito y debe sobre todo también desde el gobierno determinar si se va a validar el decreto 151 en el que uno de los puntales, la seguridad jurídica para las empresas concesionarias, nacionales o extranjeras, implica el combate a la minería ilegal, pero por otra parte se hacen generosas concesiones en el plano político, en mesas de diálogo donde un sector político impone su agenda, se toma la representatividad sin habernos consultado, esta vez si no consultan los indígenas e imponen toda una agenda en contra de un sector estratégico y fundamental como es la minería cuando ésta cumple con la ley. Y en el caso de Buenos Aires sí podríamos históricamente encontrar una repetición de los hechos. ¿Cuál es este? Un funcionario, en este caso el viceministro, señala, ya admite, afirma lo que ha dicho en el portal Primicias. Hay todo un movimiento, una agitación social en la zona de Buenos Aires, en Urcuquí. Hay por otro lado también la presión, y esto es espantoso, se ha pedido de manera formal que les permitan una planta de procesamiento entre Lita y Buenos Aires, cuando se sabe muy bien que ahí no hay pequeña minería para que tenga el porqué y la razón de una planta de procesamiento. Sin embargo, se la ha pedido por parte de alguien que no se lo conoce en el sector minero, que no se sabe, que no hay evidencia de que sea un inversionista, que sea un pequeño minero, de que haya tenido experiencia en minería. Entonces está organizando todo lo necesario para garantizar otra temporada de impunidad y actividad minera ilegal en la zona y, por supuesto, para defenestrar los derechos mineros de las empresas en esta zona y en otras zonas del Ecuador, lo que finalmente no es más que la propia hoja de ruta con la que pretendieron imponer los financistas de la minería ilegal allá en el 2018 todo el proceso de devastación que incluso, y habría que señalar, este es otro efecto de la minería ilegal, terminó rompiendo un tejido social que existía en aquella pacífica, hasta antes de la minería ilegal, parroquia de Buenos Aires, que lamentablemente, bajo todos los elementos que tenemos para señalar,
muchos de quienes hoy son antimineros extremistas en la zona fueron parte, promotores, defensores, clamaban por la minería ilegal. Entonces, todo este escenario se ha construido desde la impunidad, desde la irresponsabilidad, desde la corrupción de funcionarios de control minero y entidades mineras del Estado. Citaba Franklin Soria el tema de las consultas, porque esto también ha sido parte de los acuerdos, aprobar la ley de consulta previa e informada. El caso del austroecuatoriano, ¿cuánta incidencia ha tenido eso, Franklin? ¿Usted se refiere a las consultas populares antimineras? Sí, efectivamente. Por supuesto. Lo que pasa es que hay que hacer analogías con países donde ya han vivido procesos de consultas antimineras. Uno de ellos fue Colombia, donde hace una década, vivieron muchas consultas antimineras, por supuesto, bajo el signo que han logrado los antimineros de estigma sobre la actividad minera, desconociendo procesos informativos que deberían cumplirse plenamente antes de señalar una actividad económica. Los triunfos que han tenido en las consultas antimineras terminan beneficiando a la minería ilegal. Un buen caso de ellos es precisamente lo que aconteció y acontece en Río Blanco. Han habido casos de violencia extrema, casos de minería ilegal desde que aquel juez sentenció e imposibilitó a la empresa concesionaria que opere en la zona. Por supuesto, otro caso espeluznante también es Camilo Ponce Enríquez, donde ha llegado para escarnio nacional el alcalde de la zona a señalarse él mismo como un minero ilegal y anunciar que seguirá siendo si las autoridades no le complacen en todos sus requerimientos. Entonces, si esto pasa de manera pública y no hay sanción desde el Estado, va a seguir pasando. Y en el caso de las consultas populares antimineras, que sí, por supuesto, pueden realizarse y deben realizarse, tienen un efecto porque precisamente también tienen una agenda política y seguramente se intensificarán para estas elecciones y los años venideros sin medir las consecuencias que esto puede arrastrar en territorio. Una de ellas precisamente es al debilitar la autoridad y la seguridad jurídica, la autoridad que tiene un concesionario o una empresa al detentar una concesión minera entregada por el Estado, se beneficia de manera implícita a la minería ilegal. Arturo Torres, ¿y qué pasa con la minería legal, formal? Citaba precisamente el caso de Hanrin Exploration, Ecuadorian Exploration, en la zona aledaña a Buenos Aires. ¿Qué pasa con esa explotación legal, que tiene una concesión legal y que de alguna manera se ve afectada por esta incidencia de la minería ilegal? Sí, básicamente que ellos no han podido operar, Miguel. O sea, es esta inseguridad de no poder facilitar a quienes de alguna forma han recibido las concesiones y se ven imposibilitados de poder continuar con las operaciones porque entiendo que estaban ya, han estado en la etapa de exploración, pero no pueden pasar a la siguiente porque básicamente todo ese trabajo de los mineros ilegales ya ha copado buena parte del territorio donde se realizaban o se van a realizar la fase de explotación donde se tenía previsto, pero desde el 2017 han pasado ya 5 años y no se puede avanzar. Entonces, el caso de Buenos Aires es muy grave porque además ejemplifica otras cosas que ocurren en varias partes del país, Miguel. Ese creo que, ahora episódicamente conocemos Buenos Aires porque además está muy cerca de Quito, de otras ciudades, pero hay zonas más alejadas donde esto también está ocurriendo, ¿no es cierto? Donde hay zonas que no se ven. Yo estuve hace pocos meses en la frontera y ahí silenciosamente se está acabando con la naturaleza, en la minería ilegal, con estas retroexcavadoras, en los ríos. Los daños son impresionantes a la naturaleza. Entonces ahí
no, hay zonas donde no hay concesiones, pero la minería ilegal está. Entonces creo que uno de las tragedias de este país es tener tantos recursos naturales. Es increíble, Miguel, que algo que la naturaleza, digamos, ha sido tan generosa con este país. Los habitantes de este país nos hemos encargado de acabar con eso, pero mencionemos un problema de fondo, que es la corrupción y la política, que es lo que estamos tratando de ahora mismo atar y entender que el problema también pasa por eso, sobre todo, porque si es que las instituciones funcionaran y los políticos no aprovecharan de estas circunstancias para enriquecerse, ¿no es cierto? Porque muchos políticos están anclados a financiar, a promover estas actividades de los mineros ilegales por motivos clientelares. Hay gobiernos que llegan al poder ofreciendo precisamente darles, por ejemplo, concesiones, darles terrenos donde poder tener una concesión a los mineros que se hacen, digamos, que es gente que necesita y que vive de eso, llegan al gobierno y de pronto no les cumplen, entonces los mineros, como ya conocen eso, van a las zonas y se toman por la fuerza estos territorios. Entonces es un círculo vicioso, Miguel, en el cual evidentemente un factor que impulsa esta actividad es la impunidad, como bien también mencionaba Franklin. O sea, ¿cuáles son los resultados de la investigación en Buenos Aires? Hubo muertes, decenas de muertes en Buenos Aires. No sabemos la magnitud del problema. ¿Cuántas autoridades han sido sancionadas? Están enjuiciadas por estos delitos que se evidenciaron en Buenos Aires. Se robó material, muchísimo material que estaba almacenado. ¿Qué pasó con las chancadoras? Hubo personajes públicos vinculados a estas actividades. Entonces, vemos que la impunidad es un factor que además impulsa y estimula estas actividades, porque la gente que se involucra en todo este tipo de actividades, perdón la redundancia, sabe que está impune y que no le va a pasar absolutamente nada, porque además tenemos, insisto, esta beta de los políticos que también se benefician de esto, estos clanes articulados a las actividades de mineros ilegales, que tienen poder y tienen influencia para evitar el control. Sumando a esto lo que también se mencionaba sobre los funcionarios que no han sido expuestos ni judicialmente, no han recibido sanciones. Entonces, toda esta cadena, Miguel, nos muestra un problema enorme que no está siendo tampoco entendido y comprendido en su magnitud por el Estado, que básicamente lo que va a hacer es, ahora, bueno, se hará un nuevo operativo, se planificará, ¿y qué vamos a tener? Que o se mueven del lugar, esperan hasta que la policía o los militares salgan y vuelven al sitio, que es lo que ha pasado en el caso de Buenos Aires. No hay una solución de fondo, porque detrás de esto hay miles de personas que están articuladas, no solamente el crimen organizado, sino que se aprovechan de la pobreza de mucha gente que no tiene qué hacer, está desempleada, entonces se vuelve carne de cañón y lo que hacen es ir a minar, ¿no es cierto? Y son también presas y rehenes de estas bandas delincuenciales que controlan todas esas actividades, porque ven que son sitios además inaccesibles, ¿no es cierto?, que son difíciles de llegar, entran por diferentes frentes. Esta actividad, ya una vez después de que se dio el desalojo, Miguel, a los pocos meses ya empezaron a reposicionarse, ¿no es cierto? Lentamente empezaron a llegar al sitio y ahora vemos lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué medidas debe tomar el Estado para impedir esto? Es una pregunta que debe respondernos el gobierno de una manera inmediata, porque este caso ya se estableció el patrón en el 2019 y nuevamente vuelve a ocurrir. No hay políticas de Estado para enfrentar este problema, Miguel, y ese creo que es un tema de fondo que debe ser abordado de una manera mucho más seria por las autoridades de turno. Arturo, dos cosas de lo que señalaba. El uno, hay padrinos políticos incluso que tienen representación. El caso de la Asamblea Nacional, le pregunto. Y por otro lado, ¿qué está pasando en este momento en Buenos Aires? Salen, como bien relataba, salen la fuerza pública, Fuerzas Armadas, la policía, y vuelven a reinstalarse. ¿Bajo qué patrocinio? ¿En qué condiciones? ¿Cómo se desarrolla esto? Y lo grave es también la impunidad. ¿Qué pasó con las retroexcavadoras, con los responsables, las autoridades, los vinculados, los padrinos, los protectores? ¿Qué ha pasado? Nada.
Nada, nada, absolutamente nada. No pasamos del diagnóstico, Miguel. Fíjese que los informes son informes de inteligencia, es decir, que el gobierno ya tiene la información primero, antes de que salga en la prensa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que no se hace nada cuando se reciben permanentemente los informes? ¿A qué nivel están los bloqueos? ¿Se conoce de los actores políticos? Por supuesto que se conoce de los actores políticos que están detrás de esto. Algunos están en la asamblea. Miguel. Y sin embargo, ¿por qué las unidades, por ejemplo, la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero, el SRI, con la Fiscalía, que entiendo que también debe estar desbordada por tantas investigaciones que se realizan a diferente nivel sobre temas de crimen organizado? Pero evidentemente en el tema de la minería se necesita crear una unidad especial de investigación, porque ya los temas son tan complejos para identificar las rutas del dinero. ¿Cómo es que, por qué no se ha hecho una trazabilidad, Miguel, de estas actividades? Solamente a partir de las retroexcavadoras. ¿Por qué no se ha investigado quiénes son los dueños de las retroexcavadoras? ¿Cómo se adquirieron esos equipos? ¿En dónde se adquirieron? ¿De dónde vinieron los fondos? ¿Por qué no hay un seguimiento pormenorizado de estas actividades? Que esos documentos, esa información, accede el gobierno y sin embargo no se pueden estructurar casos que puedan ayudarnos a entender cuáles son las organizaciones económicas que están detrás de estas actividades. Eso llama muchísimo la atención. O sea, que no exista una trazabilidad de cómo funciona la operación económica que financia las actividades de la minería ilegal. Y por otro lado, concuerdo, Miguel, estos actores políticos que están ahí incrustados y que sirven a estos intereses están identificados. Y sin embargo, la información de lo que yo conozco llega a las autoridades, pero hasta ahí se queda. Hay demasiados nudos, ¿no es cierto?, de corrupción que impiden que en las acciones se logre algo mucho más concreto y eficaz para, por lo menos, dar una señal clara de que quien está involucrado en estas actividades va primero a ser identificado en toda la red y la cadena, y luego van a haber sanciones en el nivel judicial. Es decir, el Estado no está cumpliendo su trabajo, las diferentes organizaciones del Poder Judicial, policial, porque no olvidemos lo otro que usted también mencionaba, Miguel. O sea, a ver, no es que solamente los mineros ingresan, todo el material que sale por las carreteras, y salen grandes camiones. ¿Quién controla eso, Miguel? La policía, el ejército. ¿Quién deja pasar eso, Miguel? La policía y el ejército. No todos, por cierto, no generalicemos, pero el esquema ya se vio antes de que se haga el operativo del 2019. Salían grandes camiones con el material mineralizado y los policías los dejaban pasar porque había una tarifa de entre 10,000 y 20,000 dólares por mula. O sea, esto ya se identificó y sin embargo sigue ocurriendo sistemáticamente. La radiografía se sabe de cómo operan estos mineros ilegales y todas sus cadenas. Los mineritos que llegan ahí a sacar el material para tener, no sé, 50, 100 dólares al día, 500 dólares, no sé, no tengo el dato específico, pero ellos son el último eslabón de una cadena que básicamente involucra a muchos actores que tienen que ser identificados, Miguel, y ese creo que es el papel que ahora debe cumplir el gobierno y evidentemente dar una respuesta a este fenómeno que realmente es preocupante. Franklin Soria, de las investigaciones que usted también ha realizado, ¿cuánto se ha perjudicado el país, al menos se podría entender, de los recursos que debiera recibir como paga la minería legal? Ingentes recursos vía impuestos, genera utilidades, en contraste con lo que hoy sucede con estos acuerdos entre el gobierno y el sector indígena. Entre otras, no se otorgarán títulos mineros hasta contar con la normativa de consulta previa, la revisión de la propuesta legal de la consulta ambiental, es decir, parte de esos acuerdos mientras esto sigue sucediendo en el campo.
Antes de contestar su pregunta, estimado Miguel, me gustaría complementar con algunas ideas. El Estado tiene ya una comisión de combate a la minería ilegal. Cuando se realizan los operativos, que estos últimos meses hay que reconocer se han intensificado al menos en cantidad, y se ha recopilado gran cantidad de material minero ilegal, se está operando sobre los efectos y no sobre las causas. ¿Qué debe hacer el Estado ecuatoriano o el gobierno de turno? Debe sanear, investigar, sancionar y, en el caso excepcional, premiar a los funcionarios, en el caso primero, que hayan omitido, permitido o se hayan vinculado con la minería ilegal y, por supuesto, enriquecido como consecuencia directa. Y en el otro caso, funcionarios que hayan soportado toda clase de batallas, presiones, tentaciones y no se hayan contaminado. Podríamos ahí empezar a remediar desde el origen, desde la causa, el fenómeno de la minería ilegal. En relación a su pregunta, estimado Miguel, el Ecuador no solo que pierde en divisas, en regalías, en generación de empleo responsable, que lo hace, por supuesto, la minería cuando esta es legal, sino que pierde también en unos elementos que no siempre son tangibles o no son tangibles, como es la construcción de una, lo he denominado así, una cultura ya de la minería ilegal. En cantones como Zaruma y Ponce Enríquez, la gente cree o le han hecho creer que la actividad minera ilegal es una posibilidad justa, contemplada, que podría ser facilitado por los políticos, como lo ha señalado Arturo, y que finalmente construye una suerte de camino al dinero fácil. Tan solo tienes que arriesgarte en la mina, llevarlo, sacarlo, para que finalmente esta pseudocultura de la minería ilegal termine distorsionando mentes incluso y actividades humildes, como son los encargados de controlar, de asegurar el mineral ilegal incautado, y que de manera triste, una vez que están en las bodegas, y esto ha sucedido en Ibarra, ese mineral, esa poca porción que recupera el Estado, termina siendo víctima de lo que el pueblo conoce como el cambiazo. Aquellos sacos de mineral que están en las bodegas son cambiadas por funcionarios, se ponen rocas sin valor y nuevamente pierde el Estado ecuatoriano, es decir, nosotros. Ahora, no se podría dar una cifra, estimado Miguel, porque esto es incalculable. Hablaba yo con un minero nacional y él me decía, mira Franklin, para que puedan sostener quienes están haciendo esa actividad en el Yutsupino, todas las retroexcavadoras que están ahí, al menos solo para gastos, deben estar sacando unos 30 lingotes semanales. Multiplique eso usted por los meses que estuvieron, por los meses que están, por los lugares que están, y bien tenemos una cifra que podría paliar las grandes necesidades en salud y en seguridad que tiene el Estado ecuatoriano. Sin embargo, se hacen concesiones en lo político a un sector que, bajo el argumento de la violencia, impone una agenda, esta vez sin consulta, y que además ni siquiera se ha informado de manera detallada ni al sector ni al Ecuador los resultados de la Mesa 5 que trataba sobre minería, y que desde nuestro análisis estresa, castiga de manera injusta a empresas que desde la dimensión de lo que la ley le permite han luchado de manera sostenida contra la minería ilegal, soportando toda clase de acusaciones, vejaciones, quema de campamentos, y en eso hay que ser justos y reconocer, como lo ha hecho Arturo Torres, la empresa Janrine ha soportado y ha liderado como ninguna otra
el combate a la minería ilegal allá en Buenos Aires. Arturo Torres, lo curioso es que mientras imponen en la mesa y exigen la revisión de la propuesta legal para la consulta ambiental y el levantamiento, dice, del proyecto de ley de consulta previa, libre e informada, en la mesa imponen y piden que se haga la consulta previa, informada, por un lado. Y por otro, lo que decía Franklin Soria, ¿por qué no se puede controlar? Si se sabe que estas retroexcavadoras vienen de Santo Domingo, de Guayaquil, ¿por qué no hay la decisión política firme de controlar, llevar a la justicia, hacer el seguimiento y que esto termine en el debido proceso con las sanciones a los responsables? Por favor, el audio. No le escuchamos, Arturo, por favor. No le escuchamos, Arturo. Parece que perdimos su salida, no le estamos escuchando en este diálogo. No sé si es que... Sí, allí está, por favor, adelante. Ya, disculpa, Miguel, disculpa la audiencia. Sí. Un tema que es importante, Miguel, es que básicamente en estos casos sobre las consultas, sobre todo el tema legal, legislativo, ya sabemos que hay una distorsión muy profunda sobre el garantismo, ¿no es cierto? Que además ha distorsionado absolutamente todo lo que se puede hacer en función de garantizar derechos individuales por sobre los derechos colectivos en muchos casos, y todos estos recursos que sirven para dilatar investigaciones, o sea, todo este daño que se hizo a partir de la Constitución del 2008 en Montecristi y todo el aparataje legal, también está afectando a la forma en que se trata de enfrentar estos problemas desde el campo jurídico y legal para impedir que aprovechando todo este sistema garantista y de consultas y de, o sea, un sinnúmero de problemas que se generan alrededor de las actividades mineras, se pueda realmente tener unos resultados eficaces para impedir que la minería ilegal siga enraizándose y siga apoderándose, ¿no es cierto?, de facto del territorio, de las actividades, generando actividades criminales conexas. Eso por un lado, Miguel, pero por el otro, creo que también es importante lo que bien mencionaba igual Franklin sobre, sí, se están haciendo más operativos, sí hay resultados, hay más operativos, pero igual que, también subrayo que igual que en el tema de la cocaína, hay muchísimas más capturas de cocaína, ¿no es cierto? Pero eso tiene dos lecturas. Una, que sí hay mucho más resultados y hay más eficacia de la policía, pero por el otro lado también hay más circulación de cocaína. La actividad está mucho más boyante. En el caso de la minería, creo que el símil es bastante apropiado, con un ingrediente adicional, que básicamente en la minería ilegal lo que tenemos es un patrón constante de, o sea, las cantidades que salen no son muy fácilmente, o sea, es más difícil transportar, digamos, oro mineralizado, o sea, oro a través de los minerales y de todas estas grandes cantidades que circulan en estas mulas y en estos camiones, que transportar cocaína que se puede camuflar fácilmente, ¿no es cierto? Entonces, ahí el esquema de corrupción de los controles es mucho más evidente, por así decirlo, y creo que ese tema es también importante para saber qué hacer frente a los controles que deben hacer de cómo sale el material de la zona de Buenos Aires, del material mineralizado. Yo entiendo que la policía está trabajando en un esquema mucho más, digamos, detallado de este tema, pero además creo que también hay que ponerle mucha atención a lo de los pasivos ambientales,
porque lo que ocurrió en el 2019, por ejemplo, no se conoce el nivel de daño ambiental que generó la minería ilegal en su momento. El Ministerio de Ambiente no se ha pronunciado ni ha hecho ninguna campaña para difundir cuáles han sido los daños que causa la minería ilegal, y ahí creo que debe funcionar y debe operar una campaña de concientización para que la gente que esté en esas zonas y en el país tenga idea de la magnitud del daño que causa la minería ilegal. Eso creo que debería articular de una manera mucho más permanente el gobierno, porque si la gente no es consciente de lo que pasa y las autoridades tampoco de los daños que causa a la naturaleza y sobre todo esta pasividad, ¿no es cierto?, de no mover las cosas adecuadamente para que se encuentre una solución, es también, causa mucha preocupación y desazón. Entonces me parece que en este caso hacia donde debemos ir, Miguel, es ya una vez el diagnóstico, no sé, creo que hay como 2,000 mineros nuevamente ahí legales en la zona de los datos que tenemos ya y que han salido publicados, pero esto va a seguir aumentando, porque no olvidemos que una vez que se conocen, más mineros van a llegar, más mineros ilegales, y ese es el fenómeno. O sea, llegan de diferentes partes del país, llegan de afuera, de Colombia, de Venezuela, con todos estos fenómenos migratorios que hemos visto. Entonces, no estoy, por cierto, hablando de un tema de xenofobia, no, o sea, lo que estoy es tratando de explicar que este es un fenómeno que tiene muchos actores y que es complejo y que tiene que ser abordado desde diferentes aristas, pero sobre todo desde el área social, porque no olvidemos que esto también coincide nuevamente con el tema de la pandemia. Hay una pauperización de la gente que en Imbabura, por ejemplo, se acostumbró a vivir muchísimo del dinero que genera la minería ilegal. Eso activó muchísimos negocios en la zona de Imbabura y en Carchi y en otras provincias. Entonces, es mucha gente que también se sintió afectada y ahora está encontrando en el tema del oro, inicialmente del oro, ¿no? Porque lo que sabemos es que hay un yacimiento muy importante de cobre en Imba 2, que es la concesión donde están ahora los mineros ilegales. Creo que estos son elementos que nos ayudan a entender que la complejidad de este fenómeno, Miguel. Bien, y quedan muchas interrogantes que queremos comprometerles a seguir hablando. ¿Qué pasa? ¿Se repara el medio ambiente? ¿No se lo ha hecho? Recordamos cuando hubo un operativo hace 10 años en Esmeraldas, se encontró eso en el gobierno de los 10 años de la Revolución Ciudadana. No se ha reparado nada, contaminan los ríos, los daños a la salud, es decir, daños múltiples que además de lo económico y la impunidad, produce esta explotación ilegal de la minería. Muchas gracias a los periodistas Arturo Torres y Franklin Soria por aportar a este análisis y seguir abriendo los ojos a los ecuatorianos de esta realidad inocultable que con protección de una parte de la clase política sigue en este ambiente. Muy amables Arturo y Franklin. Para finalizar, con gusto, Franklin. Miguel, por favor. También hay que recordar que no solo es la minería ilegal la que contamina. Hay plantas irresponsables que, siendo legales, vuelven a recibir permisos de operación una vez siendo ya sancionadas y denunciadas por movimientos burócratas corruptos y políticos en Portobelo, que este mismo momento están contaminando el río Galera, que es parte del Puyango Tumbes y por el cual el Ecuador tiene una demanda impuesta por el Perú, legítima por supuesto, por contaminación en el territorio peruano. Entonces, ¿Y quiénes son, vuelve a ser Franklin? Recuérdenos lo que usted ha denunciado. ¿Quiénes son? Bueno, hay una planta Israel 2 muy cercana a un personaje político de ahí de Portobelo, que durante esta temporada nuevamente ha recibido un permiso de operación, siendo y habiendo presentado nosotros videos como en la noche, de manera miserable, envían lo que debe estar en las relaveras al río. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La corrupción de las entidades de control y en las coordinadoras zonales son parte de este monstruoso problema.
Daría la impresión de que el Estado ecuatoriano está perdiendo una batalla en el control, al menos con la minería ilegal. Muchas gracias a Franklin y Arturo su participación. Gracias. Gracias, Miguel. Buenos días. Franklin, hasta luego. Un abrazo, Arturo. Gracias, estimado Miguel. Muchas gracias. 7:27 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto diálogo con el expresidente del Colegio Médico de Pichincha y coordinador del observatorio precisamente en Quito, doctor Víctor Manuel Álvarez, para hablar sobre la situación epidemiológica en el país y qué pasó con las medidas adoptadas por el gobierno respecto del COVID-19. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.